ha emitido el informe, un muy completo informe del contexto en el cual estamos aquí en el NEA, ¿no? Misiones, especialmente en particular con sus realidades. Y por eso convocamos para esta charla a Gerardo Alonso Schwartz, que es economista jefe de El Yeral en el NEA. Gerardo, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Por acá. Gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a vos. La agenda de Gerardo está bastante compleja, porque escúchame, no es fácil estudiar la economía en estos tiempos, ¿no, Gerardo? En Argentina nunca es fácil, pero eso lo hace divertido, a su vez, justamente. Para eso estudiamos esto. Totalmente. Entre ustedes y los contadores, no sé quién la tiene peor. Es una charla continua, así Totalmente. que no hay problema. Gerardo, ¿cuáles son los principales indicadores que ha dado este informe respecto del contexto en el cual hoy está Misiones? Bueno, nosotros publicamos un informe mensual desde Yeral de Fundación Mediterránea con respecto a los indicadores regionales. Puntualmente, estos informes que se sacan, como les decía, todos los meses, que se publican todos los meses, suelen tomar un indicador más a fondo, una área, un sector más a fondo, y a partir de ahí comenzar a hacer la descripción de los otros sectores o de los otros temas relevantes para cada una de las regiones. Entonces, en esta oportunidad hicimos hincapié sobre todo en la cuestión de la construcción, que fue el sector sin duda más perjudicado o más afectado por tanto la motosierra como esa licuadora que menciona Milei y el gobierno nacional como principal y primera medida económica para llevar a un equilibrio fiscal y llevar a una recomposición de las variables macroeconómicas. Y es ahí donde vemos justamente una caída muy fuerte de todos los indicadores de la construcción. Puntualmente, si vamos solamente al caso de Misiones, solamente el caso de construcción en Misiones, nos vamos a encontrar con que el indicador de empleo generado por este sector, que allá por el 2015 había llegado incluso a explicar casi 15.000 puestos de trabajo, luego cayó fuertemente. Y se estabilizó en los últimos años alrededor de los 9 a 10.000 puestos de trabajo. Hoy contamos solamente con 5.500, para dar una idea de lo drástico que fue ese ajuste y ese parate en el sector de la construcción. Lo cual está sin duda muy relacionado con ese congelamiento prácticamente absoluto o casi absoluto de transferencias no automáticas o discrecionales del gobierno nacional a las provincias, dentro de lo cual encontramos principalmente a las partidas que utilizan las provincias del norte argentino y la provincia de Misiones también para financiar la obra pública. Sabemos que en los últimos años en nuestra provincia hubo un auge de obras del sector financiadas por el sector público, no solamente obras de arquitectura, como pueden llegar a ser viviendas, pero también hospitales, escuelas y demás, sino también obras de infraestructura. Bueno, esto tenía como principal canal de financiamiento esas transferencias no automáticas o discrecionales, que fueron las que se vieron más afectadas en estos primeros meses del gobierno nacional. De hecho, si vamos a los valores, esos montos cayeron prácticamente en un 92-95%, o sea, es prácticamente cero. La transferencia que hubo hasta febrero de este año. Después comenzó un poco a aparecer algunos fondos, pero de todas maneras el impacto en la obra pública se sintió y muy fuertemente. Sí, hablaba hace poco tiempo el ministro Zafrán en una exposición con ustedes sobre el empleo registrado. ¿Se mantienen los niveles que exponía el ministro? Sí, el empleo registrado en las provincias, lo que mencionó el ministro Zafrán en la última reunión de Fundación Mediterránea que hicimos hace un par de semanas, donde siempre invitamos a algún disertante externo a Fundación Mediterránea para que nos cuente su visión de
de la Economía, en esta oportunidad fue el ministro Zafrán, y puntualmente él nos hacía hincapié en esto que nosotros solemos mencionar siempre, de que la provincia de Misiones tiene alrededor de 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Estos valores se han mantenido bastante a pesar de esa caída del sector de la construcción, porque los otros sectores, y esto es muy llamativo, es muy interesante como comportamiento también del sector privado, de los empresarios, a pesar de que también hubo caídas fuertes de ventas en comercios minoristas, ya sea ventas de autos, motos, combustibles, supermercados, electrodomésticos, electrónicos, los productos que querramos, calzado, vestimenta, eh, a pesar de eso, no hubo un ajuste fuerte en cantidad de puestos de trabajo, o sea, no hubo despidos masivos en esos otros sectores, sí lo hubo en desvinculaciones en el sector de la construcción, pero los otros de alguna forma han servido como colchón para amortiguar el impacto de esta caída de ventas, y es que hoy todavía mantenemos alrededor de 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado de la provincia de Misiones. Para dar una idea, Sí. esto seguramente en estos meses va a crecer un poquito más porque en la provincia de Misiones tenemos una estacionalidad bastante fuerte en empleo registrado en el sector privado, producto de la cosecha de la yerba mate y toda la industrialización tanto de yerba como de té, que hace que justamente en esta época del año y hasta mediados aproximadamente haya un crecimiento. Normalmente llegamos a los 110, 115.000 puestos de trabajo, veremos este año cuando se publiquen los datos, pero a su vez también sucedió de que este mayor impacto del ajuste de cuentas nacionales ha sucedido en la etapa del año, en la estación del año en la cual la provincia de Misiones típicamente crea empleo. Es cierto que esto es temporal, es periódico, pero también ayuda a paliar de forma por lo menos parcial ese impacto de la crisis. El comercio es una de las actividades importantes también que tenemos en distintas localidades, sobre todo en un contexto de frontera difícil y viendo a un Paraguay que se va posicionando. Yo no sé si vos, Gerardo, ves que el puente se haya dado vuelta o si está ahí, a medio camino. Bueno, acá tenemos dos preguntas que puedo dividir en la pregunta que haces o el tema que planteas. Por un lado, acerca de si el tipo de cambio con el tipo de cambio actual, esto tiene que ver con esta política nacional del crawling peg, de ajustar 2% mensual el tipo de cambio de acá a fin de año, si estamos retrasados o no, si estamos caros en dólares en nuestro país en general y en nuestra provincia en particular, y por otro lado, específicamente qué es lo que pasa en la frontera. Sin duda el comercio, especialmente el minorista, es uno de los sectores más importantes de la provincia de Misiones, Ujú. en prácticamente todas las provincias, pero acá tenemos a su vez esa particularidad de la frontera. En este sentido, si nosotros vemos algunos indicadores para dar una dimensión de cuánto explicaba ese comercio fronterizo hasta el año pasado, sobre todo lo podemos ver en la caída en ventas de combustibles, que en todas las provincias aproximadamente cayó con respecto a igual periodo del año pasado entre un 17, 18, 20%, mientras que en la provincia de Misiones la caída fue más fuerte, fue de 10 puntos porcentuales adicionales, de 10 a 12 puntos porcentuales adicionales. Ujú. Ese 10 o 12% de ventas totales de la provincia de combustibles, tanto en nafta, principalmente en nafta, pero también en gasoil, estaría explicado por ese comercio fronterizo. Entonces, solamente por efecto de que ya no vengan los extranjeros, principalmente brasileños y paraguayos, tenemos una caída de ventas del orden del 10 al 15%, podemos decir, en algunos rubros. A partir de ahí nos podemos plantear si estamos caros en dólares o no, más allá de ese producto en particular, en este caso combustibles que estábamos hablando. Y ahí vamos a ver que en algunos productos sí estamos caros, en otros no tanto. Y esa es la discusión acerca de si el tipo de cambio está retrasado. Aquellos productos en los cuales tenemos componentes importados muy fuertes, ahí sí vamos a ver que hay un tipo de cambio que no nos conviene, y es donde vemos que
Los argentinos están cruzando las fronteras para ir a Chile a comprar electrodomésticos, ropa, calzado, y en menor medida, pero también lo estamos viendo acá en la provincia de Misiones, con los mismos rubros. Vamos a ver que sí tenemos ese problema de estar caro en dólares. Si vamos a servicios, todavía estamos baratos, y entonces la respuesta no es única, sino que dependerá de cada uno de los sectores. De Bien. todas maneras, para hacer un spoiler, si hacemos un análisis global de la economía argentina, el tipo de cambio actual está muy cerca del promedio histórico de los últimos 40 años, para dar una idea. Entonces, no estaríamos muy caros si tenemos productos que son más baratos del otro lado de la frontera, otros que son de este lado de la frontera, o medianamente equilibrados. Y es por eso que en el puente no vemos una cola muy clara en un sentido del cruce, sino que vemos que hay un día que hay más cola de este lado o más cola Sí. del otro, de alguna forma equilibrando temporalmente ese flujo comercial. No voy a ser como muchos empresarios que seguramente te preguntan pensando que vos tenés la bola de cristal, ¿no? De qué va a pasar de acá dentro de 6 meses, si esto va a mejorar, no va a mejorar. Pero los indicadores que vos sí los tenés y los venís siguiendo a medida que se van elaborando los distintos informes, ¿nos marcan que vamos a tener signos positivos en adelante? Los indicadores que nos muestran, sobre todo los que tienen menor rezago en la publicación de los datos, o sea, los que son más actualizados, estamos viendo que a nivel nacional habríamos llegado al piso y estaríamos comenzando alguna recuperación. Indicadores como despacho de cemento, empleo en el sector construcción, que tiene que ver con la inversión, o también algunos indicadores de ventas minoristas, como puede llegar a ser el poder adquisitivo del salario promedio a nivel nacional, comienza a recuperarse justamente producto de que la inflación se redujo. Bueno, en estos días tuvimos la publicación del índice de inflación del mes pasado, que fue menor incluso a lo que muchos preveían. En el caso de Misiones, aún más todavía. Y en ese marco, la recomposición salarial, que si bien no llegamos a los poderes adquisitivos, al nivel de poder adquisitivo del año pasado, de hace un año, sin duda implica una recomposición parcial. El hecho de que comienza a haber crédito al consumo y la confianza de los consumidores, que también está comenzando a crecer, nos indica de que estaríamos saliendo de ese piso. ¿Qué tan sostenible esto es en el tiempo? Si esto permanecerá de acá hasta fin de año o no, bueno, eso todavía tenemos que esperar para verlo, pero me parece muy interesante que la mayor parte de los indicadores ha encontrado un piso y comienza lentamente a mostrar signos positivos o de recuperación, lo cual es muy positivo. Bien. Gerardo, tema inundaciones en Río Grande do Sul, ¿cómo impactan en la economía regional? Bueno, interesante la pregunta porque hay muy pocos que se la hacen, pero me parece que es necesario pensarlo. Obviamente, más allá de la crisis humanitaria, la crisis social y de la cuestión humana de esta crisis, evidentemente un fenómeno tan grande genera impactos económicos, como todo shock, como toda noticia importante, genera impactos económicos. En este sentido, creo que podemos dividirlos en dos grandes líneas. En primer lugar, vamos a encontrar que seguramente, esto ya comenzó, pero seguramente lo veremos consolidarse en los próximos días, en las próximas semanas, una suba del precio de algunos commodities que son producidos en Río Grande do Sul. Acá estamos hablando no solamente de soja, sino también de trigo, de maíz, y especialmente, o más importante para nuestra región, de arroz, que bueno, justamente es uno de los productos que son más importantes, sobre todo para la provincia de Corrientes, pero que tiene impacto regional sin ningún lugar a dudas. De hecho, en las últimas 2 semanas creció el valor de referencia del arroz mayorista en más de un 10% en dólares en Brasil. Esto seguramente va a impactar en la economía argentina por el lado de exportaciones y en las economías regionales, nuestra economía regional por exportaciones principalmente de este producto arroz. Un segundo canal así que en primer lugar
Esto mejora las proyecciones de las exportaciones del campo argentino, sobre todo por el efecto precio que genera, no tanto porque haya una modificación de volúmenes, sino principalmente por un efecto precio que beneficia tanto a las exportaciones, como decía, de soja, de trigo, de maíz, pero también de arroz, que son importantes para nuestra región. Y en segundo lugar, también tenemos que entender de que alrededor de Porto Alegre, alrededor de en la zona central, los núcleos urbanos más importantes, Río Grande do Sul, también son importantes productores de autopartes, con lo cual seguramente veremos alguna restricción de la provisión de esas autopartes para la industria automotriz argentina, que sabemos que está muy integrada con la industria automotriz brasileña. Entonces ahí seguramente podremos ver algún retraso en la producción, algún retraso en la entrega de vehículos terminados, aunque todavía esto no ha sucedido, es esperable que suceda. En el contexto argentino, donde hay una caída, hubo una caída de ventas de autos 0 kilómetro y de motos, esto no es tan importante en cuanto a qué es lo que pueda suceder con respecto a entregas al consumo interno. Si bien, como decía al principio, hay cierta recuperación, esta todavía es bastante tímida, pero es esperable ver este tipo de problemas de cadena logística y cadena de valor en el sector automotriz. Bien, la última, sobre todo pensando en lo que viene ocurriendo desde hace bastantes meses, la baja de la tasa de referencia del Banco Central y sobre todo lo que se ve tímidamente todavía del dólar libre en los últimos días, donde sube 30, 25, depende del día, ahora está estable, ¿no? Quedó en 1100 y ahí cerró en la jornada. ¿Crees que el dólar se va a sostener y que la tasa va a seguir bajando? Entiendo que la tasa de interés seguramente va a seguir bajando, sobre todo porque lentamente vemos como semana a semana el gobierno nacional insiste con la idea de la salida del cepo, que todavía no puso fecha, pero que insiste, continúa con esa idea y continúa trabajando en ese sentido. De hecho, incluso en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se habla tanto de la salida del cepo como de la competencia de monedas, lo cual me parece muy interesante porque empieza a esbozarse la letra chica de ese anuncio de campaña o esa promesa de campaña de ir hacia una liberación total de cambiaria y con primer paso justamente en esa competencia de monedas. Bueno, podríamos ver en las próximas semanas los primeros detalles de esa letra chica. Así que esto hace que justamente la tasa de interés también continúe bajando y el dólar no tenga grandes sorpresas. Y acá la pregunta sin duda es si volvemos a esta idea de si el dólar está retrasado o no, si ese ajuste mensual del 2% del tipo de cambio va a ser suficiente para la economía argentina o no. Y ahí nos metemos en una discusión acerca de cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas de un tipo de cambio fijo o libre, si solamente nuestra competitividad como país depende del tipo de cambio o de otras cosas. Y ahí entramos justamente en la discusión que hoy está muy en todas las noticias, lo vemos y ustedes lo mencionan siempre. La discusión sobre las reformas estructurales, algunas de las cuales están incluidas dentro del proyecto de ley de bases para el crecimiento que está en el Senado actualmente. Esas reformas estructurales harían más barata a la economía argentina, más competitiva en dólares y por lo tanto no sería necesario un salto de tipo de cambio. Recordemos que en los últimos años estos saltos cambiarios eran lo que permitían justamente no hacer grandes reformas estructurales ni en el mercado laboral, ni en la erradicación de empresas, ni en logística, ni nada. No hacía falta trabajar en ninguna de esas cosas porque lo único que hacíamos era devaluar cada tanto
Bueno, esto sabemos que no es sostenible en el tiempo porque en realidad no genera ninguna solución, pero en el cortísimo plazo sí lo hace. Por lo tanto, en este nuevo contexto tenemos que acostumbrarnos a pensar en esa letra chica nuevamente y afinar la punta del lápiz para ver de qué manera somos más eficientes. Y eso implica trabajar en costos laborales, no en salarios, sino en costos laborales que no van al trabajador. Implica pensar en hacer más eficiente y más económico, más barato el sistema de transporte o logístico de todo el país. Puntualmente para nosotros, desde Misiones, es mucho más caro ir desde nuestra provincia hasta los puertos de Zárate o de Buenos Aires que ir desde Zárate y Buenos Aires hasta Europa, hasta el sudeste asiático, para dar una idea de la locura Increíble. justamente de costos que Sí. enfrenta el sector productivo, como también hablar de la dificultad, la burocracia y los niveles de presión fiscal que implica el sistema impositivo tributario argentino, que no implica solamente las alícuotas, sino también la complejidad que tiene esto para todas las empresas. Bueno, pensar en este nuevo contexto en el cual el tipo de cambio no tendría ningún sobresalto, no habría ninguna devaluación muy fuerte, implica pensar justamente en todos estos temas que sin ningún lugar a dudas son mucho más complejos, más difíciles y más engorrosos de trabajar, porque es trabajar con muchísimas leyes, muchísimos decretos, muchísimas regulaciones, pero que sin duda tenemos que hacerlo para pensar en volver a crecer y ser competitivos en este mundo. Gerardo, un abrazo grande, gracias como siempre. Por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y espero que tengan una Nos muy buena vemos. noche. Gracias. Igualmente, chau, chau. Gerardo Alonso Schwartz es el economista jefe de El Hieral NEA, este Instituto de Estudios de la Realidad Latinoamericana.